Nuevamente muy buenos días a todos. Qué dicha poder contar con tantas visitas entre nosotros. Sean todos bienvenidos. Nos reunimos una vez más para seguir conociendo más a nuestro Salvador. Y sabemos que según Juan 17:3, eso significa la vida eterna. Conocer más a Dios y al Hijo. Conocer a Jesús. Grande es el valor de las ovejas para el buen pastor. Si una de ellas se descarría, Él deja a todas las que están a salvo en un lugar seguro para ir a buscar aquella una que hace falta. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, a usted y a mí. Él vino en primera instancia a buscar a las ovejas perdidas de Israel, aquellas ovejas heridas y apartadas por los malos pastores de aquellos días, que maltrataban a las ovejas de Israel. Hablábamos obviamente de los líderes judíos. Y obviamente Jesús hace la diferencia con aquella oveja, pobre oveja, que nació ciega, a cual Él fue a buscar y curar. Y esto, irónicamente, causa tan grande revuelo en contra del buen pastor. El domingo pasado vimos una de esas dos ilustraciones que Jesús da en Juan capítulo 10, 1 al 10, yo soy la puerta. Y en esta mañana vamos a enfocar nuestra atención en esa segunda ilustración que es parte de la primera, en la cual Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y lo primero que vemos en los versículos 11 al 13 es que es el amor del buen pastor. Vemos ese amor sacrificial. Leamos versículo 11, dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y esto nos lleva a esa cuarta, ese cuarto yo soy en el Evangelio según Juan. Yo soy el buen pastor. Es decir, Él es el buen pastor por excelencia. Por lo tanto, Él es el pastor prometido en el antiguo pacto. Veamos brevemente a Ezequiel 34 y leamos algunos versículos. Ezequiel 34 es la profecía que nos habla de este pastor que vendría. Dice Ezequiel 34, 15 y 16, dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y noten luego el versículo 23, Ezequiel 34, 23. Y levantaré, dice el Señor, sobre ellas a un pastor. Y Él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? Dice, a mi siervo David. A mi siervo David, que es una referencia al Mesías, al hijo de David. Es decir, a Jesús, el pastor ideal de las ovejas. Entonces Jesús es el cumplimiento de ese pastor. No es cualquier pastor, Él es el buen pastor. Y inmediatamente nos da una razón al mismo versículo 11 del por qué Él es el buen pastor, en contraste y diferencia de esos pastores de Israel que tenían aquellos entonces, los líderes judíos. Dice, el buen pastor su vida da por, subraya esa palabrita por las ovejas. Él es el buen pastor porque pone su vida en lugar, en reemplazo de las ovejas. Esto obviamente no solo es una referencia agraria.
Jesús no solamente está haciendo referencia a esos buenos pastores, ¿verdad? Que hacían pastar o pastoreaban esas ovejas y las cuidaban, y si alguna se perdía, iban y la buscaban. Él está hablando también teológicamente, es decir, está dándose a conocer por lo que Él es. Y está refiriéndose aquí a ese sacrificio, a esa expiación sustitutiva en la cruz, por usted y por mí. Su vida da por las ovejas. Y evidentemente esto nos recuerda a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos recuerda a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos todos los seres humanos, pecadores? La muerte. ¿Y luego de eso qué? La condenación. Pero Jesús, Dios Hijo, vino y tomó nuestro lugar. Él sufrió el castigo que merecíamos todos nosotros para ofrecernos salvación de esa condenación y de esa ira venidera. Por eso Él es el buen pastor, y he aquí su amor sacrificial. Y eso hace total contraste con ese frío desinterés de, obviamente, otros llamados pastores, que aquí se describen en los versículos 12 y 13 de diferente manera. Antes hablamos de ladrón y salteador. Note ahora cómo dice Jesús, versículos 12 y 13, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Obviamente, la intención aquí no es dar a entender que aquellos asistentes de pastores asalariados, pues todos eran malos y no cumplían con su labor. No. El contraste que hace Jesús es evidente. Hay quienes solo consideran la paga, ¿ok? Solo les importa la paga y su integridad. No les importa las ovejas porque no son de Él. Así que este contraste nos habla de esto, que la práctica en aquellos días era para el pastor, si por X o Y no podía estar con las ovejas, contrataba a alguien, un asistente, para que pudiera hacer el trabajo en su ausencia. Y obviamente habla de estos que hacían el trabajo solamente por el dinero, no les importaba en absoluto. Cuando venía el peligro, ¿qué hacían? Salían huyendo. A diferencia del buen pastor, que vemos ilustrado en el Antiguo Testamento con David. David fue un pastor antes de pastorear a las ovejas de Israel. Y se recuerda que dice la Escritura sobre David cuando venían los lobos, o cuando venía el león o el oso. David no tenía temor, las arrebataba, dice, de la destrucción de estas bestias salvajes. Entonces, vemos aquí total desinterés, y obviamente es una referencia a los líderes judíos que no les preocupaba más nada que su propio bien, mientras que las ovejas del Señor eran dispersadas y heridas. Y he allí también esa profecía, esa advertencia antiguo testamentaria de esto. Jeremías 23:1. Dice el profeta: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dios había dejado pues a esos varones, a esos ancianos que hablábamos antes, a esos líderes, para que cuidaran, dirigieran a sus ovejas, pero estos estaban haciéndolo mal. Lo hacían conforme a sus deseos, su vanagloria. Obviamente no hacían el cuidado que Dios procuraba. Y esto lo que nos muestra, hermanos, a nosotros hoy es que Jesús es amor. El amor de Jesús por nosotros es indescriptible. Aquí puedo pasar 24 horas. No le voy a hacer justicia para describir el amor de Jesús por nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Cómo Dios, el creador del universo, entra a este mundo
se humilla, se vacía a sí mismo, se hace hombre, Filipenses 2, y viene a buscarlo a usted y a mí, y a dar su vida por usted y por mí. Es un amor sin paralelo, es un amor tan maravilloso, especial, asombroso y sin comparación o paralelo, que cualquier intento de describirlo se queda corto. Jesús es amor. Más adelante en Juan vemos un versículo que nos muestra esto. Y esto es personal. Fíjense cómo dice Juan 15:13. Vayamos allá. Juan 15:13. Dice el Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es personal, esto es especial. Hermanos, amigos, Jesús nos ama indescriptiblemente. Él lo dejó todo y lo dio todo para darnos todo. Nadie nos ama como Él nos ama. Nadie nos ama como Él nos ama. Allá afuera habrá quienes le digan a usted que le aman y que le quieren y que a usted les importa. Pero nadie lo va a amar como Jesús lo ama a usted y a mí. La pregunta es: ¿cómo respondemos ante ese amor? Esa es la pregunta. Porque donde existe amor no hay coerción, no hay fuerza. Como Jesús ama, nos da la libertad si elegir estar bajo su amor o no. Ese es el amor, donde hay libertad. ¿Y cómo debemos responder nosotros a ese amor? Con humildad, con sumisión, con obediencia, con amor hacia Él también. Él vino a rescatarnos. Nosotros, reconociendo nuestra condición, aceptamos ese amor, dejándonos rescatar. En otras palabras, Jesús es amor. Vemos el amor del buen pastor, pero en segundo lugar también vemos el vínculo con el buen pastor en los versículos 14 al 16. Vean esta relación especial. Versículos 14 y 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Relación especial. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor sí tiene una conexión personal con las ovejas. ¿Por qué? Dice: porque las conoce y ellas lo conocen a Él. Aquí vemos un mutuo conocimiento que indica una relación especial, una relación íntima. Él ama y provee para sus ovejas y obviamente esas ovejas lo aman a Él y le siguen. Oyen su voz y lo siguen. Eso significa conocer allí. Es una estrecha relación. Y noten cómo la compara Jesús. La compara con su relación con la deidad, con el Padre. Y aunque no lo mencione, evidentemente también con el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino, donde hay perfecta unidad. Así compara Jesús esa unión especial de Él con sus ovejas, aquellos que oyen y siguen su voz. Hermanos, aquí vemos una santa y única y especial relación de Jesús con sus ovejas. Es la más maravillosa relación que pueda existir y solo lo pueden gozar aquellas que son sus ovejas, aquellos que lo conocen a Él, aquellas que lo siguen. Algo más maravilloso también en esa línea es que Jesús tiene otras ovejas con las que Él desea tener también esa única y especial relación. Versículo 16 dice: también tengo otras ovejas, ya saliendo del redil del judaísmo, del redil de Israel, ¿ok? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el sermón anterior decíamos que este otro redil se refiere obviamente a las ovejas de las naciones, es decir, a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos. Aquí vemos ese amor universal, aquí vemos esa obra redentora universal de Dios para con todos los hombres.
Esas otras ovejas son usted y yo. Usted y yo. Así que vemos que esta especial relación no se limita a las ovejas de Israel. Se extiende a las ovejas de las naciones, que también, nótese como dice, oirán su voz. Estos somos nosotros. Y esto también es el cumplimiento de Ezequiel 34, por ejemplo, Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y luego dice: levantaré, versículo 23, sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Ya sabemos y nos queda claro que hay un solo pastor, pero hay algo interesante en este versículo 16, que dice que también hay un rebaño. No hay 2, no hay 3, no hay 4, hay un rebaño. Notemos bien las palabras de Jesús. Y habrá un rebaño, que luego, ¿sabe cómo se le llama en el Nuevo Testamento? Los llamados afuera. ¿No le parece eso curioso? Los llamados afuera. Eso significa iglesia en el término original griego. Los llamados afuera. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él llama, y los que oyen su voz y lo siguen son llamados afuera. Vienen a ser parte de su iglesia, que es un rebaño. Es una familia con un solo pastor, que es Jesús. Y obviamente esto es consono con el resto de la Escritura. Solamente hay una iglesia. Lamentablemente hoy, según una estadística que ya he compartido con ustedes, que se hizo el año pasado, hay 55,000 denominaciones que se hacen llamar cristianos. 55,000 iglesias distintas. Pero Jesús dice: hay un rebaño. Ya eso es revelador, y que eso debe llamarnos nuestra atención y muchísimo, de procurar ser esa iglesia, ser ese un rebaño que oye y sigue su voz, no la del hombre, la voz de Jesús, la voz del buen pastor. Mateo 2:6 nos habla de esto también. Mateo 2:6, citando Miqueas 5, el escritor dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Dice: porque de ti saldrá un guiador que, nótense, apacentará a mi pueblo Israel. Apacentar allí bien se puede traducir como pastorear. En otras palabras, de Belén va a salir un pastor que va a guiar no solo las ovejas de Israel, sino a las ovejas de las naciones. ¿Cómo se traduce esto a nosotros hoy? Que Jesús es nuestro hogar, hermanos y amigos. Jesús es nuestro hogar. Él es nuestra casa. Porque donde sea que esté Él y su rebaño, ese es nuestro hogar, en donde tenemos todo lo que deseamos y necesitamos. Tenemos su amor, tenemos cuidado, tenemos su protección, tenemos una familia en donde somos uno. El apóstol Pablo habló también de esto, Gálatas 3:26-29. Este es un pasaje clave. Gálatas 3:26-29, acompáñenme a leerlo, por favor. Fíjense, el apóstol Pablo dice, Gálatas 3:26-29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, nótese, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. He aquí la obra unificadora de nuestro Señor Jesucristo.
Un pastor, un rebaño. Y varios dichos que conocemos representan esta idea que comprendemos muy bien, ¿no? ¿Qué es el hogar? Es el lugar a donde queremos llegar, ¿no? Y hay dichos que dicen, por ejemplo, no hay lugar como el hogar, ¿no? ¿Lo comprendemos? Hogar, dulce hogar. Como en casa, en ningún sitio. El hogar es donde está el corazón. Pregunta, ¿es Jesús nuestro hogar? Amén y amén. Que Jesús sea nuestro hogar, eso quiere decir que lo hemos ganado todo y que lo hemos perdido todo. Jesús debe ser nuestro hogar. Hay un himno que le gusta mucho al hermano Carlos, que se llama Donde quiera con Jesús. Es un himno que su letra nos indica esto, ¿no? A donde quiera con Jesús, ¿verdad? A cualquier parte, con Jesús iré. Donde vamos a tener ese cuidado, esa guía completa. Es la relación más valiosa que podemos tener en esta vida. Esa relación es con Jesús. Él es nuestro hogar. Así que procuremos que Jesús sea siempre nuestro hogar, con quien vamos a tener ese vínculo perfecto. Luego vemos en los versículos 17 y 18 el poder del buen pastor. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, nótese, tengo poder o autoridad para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que vemos aquí es, número uno, el amor del Padre. La razón por la que el Padre ama al Hijo es por su obra redentora, de dar su vida por usted y por mí. Es lo primero que notamos aquí. Y ese es lo que Él ha buscado desde la eternidad y desde el principio. Génesis 1:1. Él ha buscado tener una familia, tener un rebaño. Por eso Dios nos creó, porque quiere tener una familia, un rebaño y ser nuestro pastor. Y esto cumple nuevamente Ezequiel 34. Pero no solamente es la obra la obra del Padre, es la obra también del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vemos ese poder. Jesús tiene total poder y total autoridad sobre la vida, sobre la muerte. Tiene total control, es decir, Él tiene la última palabra. Y esto es interesante porque obviamente Él no es un pastor mártir que salva a sus ovejas y luego no se puede salvar a sí mismo, ¿no? En la figura agraria. No, Jesús no es así. Jesús salva las ovejas y Él da su vida por ellas, pero la toma. Esto es una referencia obviamente a su resurrección, a su muerte y a su resurrección. Y obviamente Él tiene esa toda autoridad sobre la vida. Pero también otros pasajes nos dicen que el Espíritu Santo lo resucitó, que Dios Padre lo resucitó. Por ejemplo, Hechos 2:24, Romanos 8:11. Entonces lo que vemos aquí es la deidad del Dios Trino trabajando a favor de usted y de mí. Y esto nos enseña que Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:25, leámoslo para tenerlo muy presente. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nadie allá afuera nos lo puede prometer. Allá afuera nadie nos puede garantizar vida. Ni aquí vida abundante, ni aquí felicidad. Supuesta felicidad. Solo Jesús puede ofrecernos eso. Porque Él es el autor de la vida y Él tiene poder sobre la vida. Ya ve por qué debemos enfocarnos en las cosas que son eternas y las cosas que están en los cielos, porque en este mundo las cosas temporales son eso, son temporales, pasan.
no duran y no nos traen satisfacción. Usted y yo lo sabemos muy bien. No nos dan realización, sino más bien siempre ese sentido de insatisfacción. Entonces tenemos aquí una esperanza viva que le da propósito, le da sentido a nuestra vida. No estamos aquí por mero accidente y sin valía alguna, como enseña el ateísmo, ¿no? Que dicen, bueno, aquí estamos y realmente no importa nada. Y cuando morimos, pues no hay nada después de la muerte. Eso es lo que enseña el ateísmo, básicamente. Y es una vida sin esperanza realmente. Es una vida sin significado. Entonces no importa lo que usted haga o deje de hacer. No tiene significado, no tiene sentido, no tiene valor. Y eso obviamente es una vida de total pesimismo. Pero en Jesús tenemos vida y tenemos vida abundante, tenemos sentido, tenemos propósito, tenemos valor, tenemos un sentido de pertenencia, de que más allá de esta vida seremos consolados por los males de esta vida y que gozaremos obviamente de esa perfecta unidad con nuestro Creador. Jesús es la resurrección y la vida. Por último tenemos los versículos 19 al 21. Tenemos el desacuerdo por el buen pastor. Lo que obviamente hemos visto hasta ahora que no hace falta, ¿no? Siempre está presente. Jesús es causa de problemas. Jesús es causa de división. Jesús es el problema. Juan 10, 19 al 21 vemos esa división. 19 dice: volvió a haber disensión o división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí vemos esa disensión o esa división. Una vez más, si nosotros repasamos Juan 7:43, ¿qué vamos a encontrar allí en el pueblo? Disensión. Vamos allá, Juan 7:43. Fíjense, ¿qué causó Jesús allí? Esto no es nada nuevo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. División entre la gente. Porque unos decían, bueno, es esto, otros es otro. No, es que él dice esto, es que él dice lo otro. Juan 9:16. En este mismo contexto de esta larga discusión con ellos, entonces algunos de los fariseos decían, Juan 9:16, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El desacuerdo por el buen pastor. ¿Pero por qué ocurría esto? ¿Tenía Jesús la culpa de esto? ¿Es que era mal el maestro Jesús? Es que no se explicaba bien, seguro. ¿Cuál era el problema? El problema era el corazón. Estos líderes judíos solamente les importaba lo que ellos pensaban y decían. Rechazaban totalmente a Jesús. Y podríamos decir, bueno, aquí hay una minoría que, versículo 21, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Que estarías pensando un poco favorable a Jesús. Pero no se dice más de nada de ellos. Igual se quedan indiferentes a Jesús. ¿Y sabe qué muestra todo esto? Incredulidad. Incredulidad al final. Usted puede tener una posición favorable de Jesús, pero eso no lo hace un creyente. O usted puede pensar muy mal de Jesús, y obviamente eso lo hace igual de un crédulo que el otro, que tal vez sea un poco más neutral. Al final es incredulidad. Y fíjese muy bien por qué es esta incredulidad. Versículo 19. Volvió a haber disensión o división entre los judíos por estas palabras. No soportaban esos corazones la palabra de Jesús, la palabra de Dios.
Lamentable. Demonio tiene y está fuera de sí. Es decir, está loco. Fíjese el insulto nuevamente. Demonio tiene. Y obviamente que esto al final es un solo cargo. En aquel entonces habían endemoniados, como leemos en los evangelios. Y uno de los síntomas de alguien endemoniado, pues obviamente era que estaba fuera de sí. O sea, parecía que estuviera loco, ¿ok? Pero obviamente aquí otros, siendo un poco más honestos, dicen, pero ¿cómo el demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Aquí vemos referencia a esa oveja que fue salvada por Jesús. Un endemoniado no hace esto. Habían unos que eran un poquito más sinceros que los demás, pero al final, como digo, incrédulos. No toman acción alguna. Y al final muestra una sola cosa: incredulidad. Y aquí vemos la gran contradicción que es el mensaje de la luz para los que están cegados por las tinieblas de este mundo. Alguien puede escuchar la verdad, ver la verdad, entender la verdad y simplemente rechazarla. Esto pasaba con estos líderes judíos, estos malos pastores. ¿Por qué ocurre eso? Por la gran contradicción. Es lo que nos ha venido hablando el apóstol Juan desde Juan capítulo 1. Están las tinieblas y está la luz. Aquellos en tinieblas no quieren saber de la luz. Y esto, hermanos, nos enseña hoy que Jesús es rechazado. Imagínense. Jesús es rechazado. Parece increíble, ¿no? Pero Jesús es rechazado. Jesús no solo ha sido ignorado históricamente, sino también, históricamente por miles de años ha sido. No solamente ignorado históricamente, sino también es una persona cuya identidad ha provocado división mundial durante 2 milenios. Ya que por un lado ha sido adorado como Dios y seguido como Redentor, pero por otro lado ha sido negado, ridiculizado, combatido, considerado falso por otros millones. Esa es la realidad de Jesús. Y eso no es nada nuevo. En profecía, 700 años antes de que naciera Jesús, siquiera, ya el profeta lo decía, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquel que es amor, aquel que es nuestro hogar, aquel que nos ofrece vida, es rechazado. Fue rechazado en vida y hasta el día de hoy sigue siendo rechazado. Contradictorio, ¿no? Pero es nada nuevo. Juan 3, 19 al 21 nos lo resume. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Solo aquellos que reconocen su condición pecaminosa oyen y siguen al buen pastor. Tristemente hay quienes que no vienen a Él para tener vida. Y esto lo dijo el mismo Señor en Juan 5:40. Recordemos ese versículo, ya pasamos por allí.
¿Recuerdan las palabras de Jesús? Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. De nuevo, hermanos, y para ir terminando. Pese a Jesús ser el amor, el hogar, la resurrección y la vida, Jesús es rechazado. Y esto no es nuevo, pero lamentablemente es así. Obviamente nosotros, aquellas ovejas que hemos reconocido nuestra condición pecaminosa y hemos venido a los pies del Señor reconociendo nuestra maldad y que hemos obedecido el Evangelio, debemos recordar que debemos vivir en santificación. Debemos continuar oyendo y siguiendo la voz del pastor para no rechazarlo, porque también podemos nosotros rechazarlo. No quiere decir que ya porque hemos simplemente obedecido, ya somos sus ovejas, ¿no? Podemos salirnos del redil. Así que obviamente lo que vemos aquí en esencia es que Jesús es el buen pastor que ama como nadie a sus ovejas, a todos los que estamos aquí presentes, porque les ofrece un hogar especial y vida abundante, pero aún así lo podemos rechazar. Jesús es nuestro buen pastor, Él es todo lo que necesitamos en esta vida, por lo tanto, la única persona que nunca debemos rechazar. Si estamos comprendiendo, hermanos y amigos, fuera de Él no tenemos nada. Así que la exhortación para todos los que por X o Y se han apartado del buen pastor es que regresen a Él y sean restaurados. Y todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, el Señor, el buen pastor, los llama para que vengan también a Él y obedezcan estos mandamientos de salvación y gozar de su cuidado, de su protección, de su guía, de su amor y relación especial. El Señor les espera y nosotros también. Acompáñenme a orar. Padre glorioso y buen Dios de los cielos, gracias damos por su gran amor, bendito Padre, por su eterno y permanente amor para con cada uno de nosotros y para con toda la humanidad. Gracias por enviar a su Hijo a buscarnos, a dar su vida por nosotros, a ofrecernos su amor, esa relación especial, ese hogar especial. Y también, bendito Dios, esa vida abundante aquí y allá en el cielo. Bendiga grandemente, Padre eterno, a todas esas ovejas que se han apartado del redil y ayúdelas, bendito Dios, a restaurarse. Ayúdelas, Padre, a tomar la decisión con valentía, con convicción y coraje de volver al redil de su Hijo amado Jesucristo. Y así nosotros también poder mostrarle nuestro amor y confirmarle nuestro amor. También oramos, Padre, por esas ovejas que aún no han obedecido el Evangelio y cual usted está llamando. Y como usted también, Padre, nos muestra en su palabra, que Jesús dijo que oirán su voz y le seguirán, para que ellos obedezcan también y puedan gozar de el refugio del buen pastor y de su salvación. Pero también oramos por todos nosotros, ovejas, que por su gracia y por su misericordia nos agregó a su redil, bendito Dios, para que no nos descarriemos, que permanezcamos oyendo y siguiendo la voz del buen pastor. Y como enseña también su palabra, así nada nos faltará. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. El Señor les siga bendiciendo, hermanos.